Ok, bueno, la práctica de pierna y pie, la última práctica de anatomía uno. Bueno, tenemos aquí un corte transversal de la pierna. Tenemos todos los elementos de profundidad, superficie, el hueso de la tibia, la membrana interósea, el peroné. Y este está dividido en varios compartimentos. Un compartimento anterior, que es prácticamente extensor. Un compartimiento lateral, o peroneo. Y un compartimento posterior, que es flexor. ¿Ok? El compartimento posterior está dividido por esta fase transversal en un compartimiento posterior profundo, este que está acá, y uno superficial. El compartimento anterior y lateral está dividido por estos tabiques intermusculares, el anterior y el posterior. ¿Ok? Son los que dividen entonces el compartimento anterior, lateral y posterior. Este dibujo puede que se lo pregunten en el examen, es importante que se lo aprendan así tal cual como lo están viendo allí. Bueno, veamos entonces los elementos del compartimiento anterior, que por su naturaleza son extensores, estos músculos. Tenemos el músculo tibial anterior, este que está marcado con el número 1. Vemos que nace en la cara externa de la diáfisis de la tibia. Este músculo, bueno, llega hacia el tarso y se inserta en el primer cuneiforme, como lo ven acá. Otro de los músculos que tenemos es el extensor largo de los dedos, este que ven acá. Fíjense cómo los tendones se dividen para llegar a cada una de las falanges, así como igual sucedía con la mano, con los extensores de los dedos, igual es aquí con el pie, el extensor largo de los dedos, que proviene desde la pierna también, y este músculo que está acá, que está más profundo, que es el extensor propio, el extensor largo de hallux, ¿ok? Recordemos que en el pie, hallux, nos referimos al primer dedo, ¿ok? Nada de decir el pie, el dedo gordo del pie, ni nada por el estilo, ¿sí? Es hallux o primer dedo. Papá, estoy estudiando. Vaya para allá. Este, tenemos además en el compartimento anterior otro músculo pequeño. No lo vemos muy bien acá, pero sí se visualiza el tendón, ¿ok? Que es este que está acá. El tendón del tercer peroneo anterior, ¿sí? Todos estos tendones están cubiertos por estos retináculos. Son los retináculos extensores. Algunos libros también los denominan como ligamentos anulares anteriores, pero son unos retináculos extensores, ¿ok? Son dos, uno superior y otro inferior. El inferior tiene forma de Y, o sea, acá. El superior sí es una banda que no tiene ramificación. Tiene una rama superior y otra rama inferior, ¿ok? Bueno, acá también podemos visualizar el músculo pedio, desde acá. Lo vamos a ver más adelante en el dorso del pie. Se lo explico con mayor detalle en las próximas diapositivas. Bueno, entonces acá tenemos los mismos músculos que venían conversando. Fíjense acá el tibial anterior, músculo tibial anterior, el tendón del tibial anterior acá, la porción inferior. Este es el músculo extensor largo propio del hallux, ¿ok? Y aquí tenemos el extensor de los dedos, ¿ok? Largo de los dedos. Ahora, este que está acá pequeño es el tercer peroneo, ¿ok? Tercer peroneo anterior. Fíjense el tendón cómo llega acá a la apófisis estiloides del quinto metatarsiano. Que llega hasta allí, en diferencia de los tendones del músculo extensor largo de los dedos que llega hacia la falange, ¿ok? Fíjense donde llega el tercer peroneo anterior. Bueno, tenemos aquí el retináculo extensor y fíjense entonces acá cómo viene de acá arriba del nervio ciático, ya se divide en un componente ciático poplito interno, que es el nervio, eh, el ciático poplito interno y el ciático poplito externo, ¿ok? El ciático popliteo externo es un peroneo común que se va a dividir en dos ramos,
que es el peroneo superficial, y el profundo. El profundo recibe el nombre de nervio tibial anterior, ¿ok? Y el superficial también le dicen músculo cutáneo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el peroneo superficial, él da unos ramos que son motores hasta los músculos peroneos laterales, ¿ok? Que ya lo vamos a ver ahorita. Y da un ramo superficial como tal, que es cutáneo, que va a dar la inervación sensitiva a los dedos, ¿ok? Va a dar los nervios digitales dorsales. Entonces, por esa razón, también le denominan músculo cutáneo este nervio. Y este, el tibial anterior, bueno, tibial anterior porque está en la cara anterior de la pierna, el compartimiento anterior. Él le da la inervación a estos músculos del compartimiento anterior. Y al final, él da una inervación acá entre la cara externa del primer dedo y la cara interna del segundo dedo, ¿ok? También tiene un componente sensitivo. Bueno, acá tenemos el mismo nervio, peroneo superficial, peroneo profundo, tibial anterior. Y aquí, fíjense de dónde está entrando esta arteria, la arteria tibial anterior, viene de la parte posterior, recuerden que nace de la poplitea y discurre junto al nervio, siendo un paquete vascular nervioso, tibial anterior, por todo el compartimento anterior, discurre hasta llegar a la cara anterior del tarso, donde aquí este nivel, al nivel de los malleolos, ya pasa a convertirse en arteria pediátrica. Da distintas ramas musculares, esta rama que es la arteria tibial recurrente anterior, que recuerden que forma parte de la red periarticular de la rodilla, que ya se lo expliqué en la clase pasada. Fíjense la gran cantidad de ramificaciones que da en el pie, que se las explicaré más adelante. Bueno, tenemos el compartimiento lateral, compartimiento peroneo. Está compuesto entonces por este músculo que está acá, que es el peroneo lateral largo, y el que nace de la parte inferior, el peroneo lateral corto. Fíjense cómo el peroneo lateral corto llega aquí al quinto metatarsiano, y el peroneo largo se introduce hasta la planta del pie, llega hasta el primer cuneiforme, se inserta en la cara inferior, en la cara plantar del primer cuneiforme. Fíjense aquí saliendo el mismo nervio peroneo superficial, ya se los había mostrado acá, nervio peroneo superficial. Recuerden que el nervio peroneo común le da la vuelta al cuello del peroneo, ¿ok? Para irse fíjense cómo viene de acá, para irse hacia la parte lateral y anterior, dando el nervio tibial anterior. Fíjense acá en la cara posterior, el nervio ciático popliteo interno y el ciático popliteo externo dan unos ramos, que son los nervios surales, ¿ok? Que tienen una inervación sensitiva en la cara posterior de la pierna. Fíjense cómo llega acá la vena safena parva o safena menor. Ella pasa entre las dos cabezas de los gastrocnemios y drena entonces en la vena poplitea. ¿Ok? Aquí él tiene un compartimiento propio entre la fascia de la pierna. ¿Ok? Bueno, tenemos el músculo gastrocnemio, más superficial de la cara posterior. Se origina en los cóndilos del fémur, se inserta a través del tendón calcáneo o tendón de Aquiles en el calcáneo, el hueso calcáneo. Tiene dos componentes, una cabeza lateral y una cabeza medial. Este músculo también recibe el nombre de gemelo. Y más profundo a él, tenemos tenemos entonces el músculo sóleo. El músculo sóleo es otro músculo de la cara posterior, recordemos el compartimiento más superficial. Ellos tres forman lo que se denomina el tríceps sural. ¿Ok? Este músculo sóleo, al igual que el gastrocnemio, su función principal es la flexión plantar, ¿ok? Es muy importante el momento de la marcha, al correr.
porque su función principal es la de la locomoción y también contribuye a la bipedestación con el equilibrio, ¿ok? En la parte posterior también tenemos este otro músculo que está acá. Fíjense el tendón como viene ya desde la parte superior, se convierte en un tendón hasta llegar al cercano al tendón calcáneo, que es el tendón del músculo plantar delgado, ¿ok? Este tendón también se le denomina vulgarmente como el nervio del novato, ¿ok? Porque viene siendo una fibra desde una porción tan superior que se puede confundir con un nervio, ¿ok? Claro, esto por supuesto en estas imágenes pues no se va a confundir porque está pintado de otro color que no es amarillo, pero en los cadáveres sí se confundía muchas veces porque es tan delgado que parece un nervio, ¿ok? Bueno, si nos vamos al compartimento más posterior, más profundo del compartimento posterior, perdón, encontramos acá los distintos músculos que todos ellos se van a reunir en la parte posterior del malleolo interno, ¿ok? Aquí hay una corredera posterior al malleolo interno que está cubierto por este retináculo, que es un retináculo flexor, o algunos libros lo denominan como ligamento anular posterior, y estos elementos se los tienen que aprender de memoria, obligatoriamente se los tienen que aprender. Esto les va a ayudar mucho a ubicar los músculos de la parte posterior. Fíjense que aquí tenemos este que está acá, el músculo tibial posterior, ¿ok? Este que está aquí. Fíjense cómo el tendón se va hacia la corredera del malleolo interno y se encuentra de primer lugar, ¿ok? De anterior a posterior. El tendón del tibial, del músculo tibial posterior. Tenemos este que está acá, que es el músculo flexor largo de los dedos, ¿sí? Se ubica de segundo. Y de último tenemos acá el músculo flexor largo de hallux, ¿ok? Fíjense de acá cómo viene el tendón, pero se va hacia el primer dedo, ¿ves? Lo ven acá. Y el flexor largo de los dedos, fíjense aquí cómo el tendón, cuando llega a la planta, se expande, se abre en los tendones correspondientes para cada uno de los dedos, del segundo al quinto dedo. El tibial posterior, o sea, sí se inserta aquí en el cuneiforme, se queda allí en la región tarsiana. Y bueno, tenemos los elementos también musculonerviosos. Recordemos que viene la arteria poplitea, da la arteria tibial anterior y la tibial posterior. Claro, aquí tenemos la tibial anterior y esta otra rama perdón, la tibial posterior, y esta otra rama que está acá más lateralizada, es la arteria peronea, ¿ok? Ahora, este nervio que está acá ya se convierte a denominarse tibial posterior, ¿ok? El paquete vasculonervioso tibial posterior. Es más fácil. El paquete vasculonervioso tibial posterior, ¿ok? Él también ingresa acá al, a los componentes retromaleolares, a los elementos retromaleolares, entre el tendón del flexor largo y el flexor largo de los dedos y el flexor largo de hallux, ¿ok? Aquí, igual que como ocurría en la muñeca, puede ocurrir un síndrome de túnel tarsiano, ¿ok? Cuando hay inflamación de todos estos elementos y hay compresión del nervio tibial posterior, ¿ok? Bueno, vemos entonces el nervio tibial posterior, cómo se ramifica y da inervación a todos estos músculos que están en el compartimiento posterior. Y al momento de irse por la cara interna del tobillo, por detrás del malleolo interno, viene y llega a la planta del pie y se divide, ¿ok? Un nervio plantar medial y un nervio plantar lateral. Ya lo vamos a ver con mayor detalle
las otras es positiva. Bueno, recordemos de que la arteria tibial posterior tiene, y la arteria peronea también tiene sus venas satélites. Estos vienen siendo el drenaje venoso profundo, pero también tiene un drenaje venoso superficial, que ya ustedes ya lo vieron con las venas safenas, la vena safena interna, la vena safena externa o parva o menor. Fíjense acá cómo se va formando la vena safena interna, ¿ok? Y hay unas ramas venosas que comunican el sistema venoso profundo con el superficial, que son estas, las perforantes, ¿ok? Estas venas perforantes cumplen una función de comunicar la sangre venosa entre el sistema superficial y el profundo. La idea es siempre que el sistema venoso profundo se vea vaciado que lo vaya vaciando con su flujo normal, que es hacia arriba, hacia la porción más proximal de las piernas para poder llegar al corazón. Y esto se logra a través de un bombeo muscular, ¿ok? Por eso es que es importante en las personas que sufran de insuficiencia venosa en miembros inferiores, caminen. Es importante que caminen. Claro, no todo el tiempo estar de pie tampoco porque es perjudicial, pero al momento, igual nosotros, cuando tengamos las piernas cansadas, es importante que caminemos y hagamos función de bomba muscular a este nivel para que el reflujo venoso pueda retornar adecuadamente, ¿ok? Entonces, se descarga este sistema superficial a través de estas venas perforantes. Al momento de nosotros ver que una paciente tiene edema en miembros inferiores, tiene varices, tiene trayectos venosos visibles, que sean bastante gruesos o tronculares. Entonces, podemos ver con una persona que tenga insuficiencia venosa. Esta patología la pueden sufrir hombres y mujeres, pero es más común en mujeres, ¿ok? Sin embargo, los dos sexos pueden presentar esta patología. ¿Cómo hacemos para identificar realmente si hay una insuficiencia venosa profunda, superficial o de las venas comunicantes perforantes? Es haciendo un eco Doppler venoso. Con el eco Doppler venoso podemos identificar dónde está la insuficiencia venosa, si es, como le dije, superficial, comunicante o profunda. Y podemos entonces tomar medidas terapéuticas correspondientes. Ok, tenemos entonces el pie, el dorso del pie. Acá están los retináculos extensores que le había comentado, el tendón del tercer peroneo, los tendones del extensor largo de los dedos, el tendón del extensor propio de hallux, el extensor propio largo de hallux. Eh, Acá en la profundidad de estos tendones tenemos un músculo, que es el músculo pedio, que corresponde al extensor corto de los dedos, ¿ok? Y del extensor corto, que es propio para hallux también. Bueno, aquí también tenemos la arteria pedia, como esta que ven acá. Este es el nervio tibial anterior. Fíjense cómo el nervio tibial anterior discurre igual que la arteria pedia y llega acá a este espacio, el primer espacio entre el dedo hallux y el segundo dedo para esta inervación sensitiva. Tenemos entonces la planta del pie. La planta tiene varios componentes, varias capas bastante gruesas que protegen el pie, que les dan también soporte tipo almohadilla para cuando estemos mucho tiempo de pie, el hueso no se vea tan expuesto a ese apoyo que hay en el suelo y no haya ningún tipo de afectación en los elementos más profundos, sino que gracias a eso contamos con estas almohadillas adiposas, ¿no? Estas almohadillas adiposas son bastante gruesas por lo mismo, para darle ese soporte de apoyo a los huesos, para que no entren en contacto directamente con el suelo.
sino que esté por medio de esas almohadillas, ¿ok? Entonces, cortamos todos estos elementos eh, grasos del pie y nos quedan estas aponeurosis, que son más profundas en la fase profunda, los engrosamientos de la fase profunda, como igual ocurría con la mano, ¿ok? Solo que aquí los elementos adiposos son mucho más gruesos. Por, recuerden que la mano, la función principal era táctil, sensitiva y de manipulación de objetos, gracias a todos los movimientos que podemos tener con los dedos de la mano. Pero es contrario, es muy parecido a la anatomía, pero las funciones son totalmente diferentes. Acá es más que todo de apoyo, ¿ok? Entonces, por eso es ese engrosamiento de tejido graso. Tenemos acá entonces la aponeurosis plantar, ¿sí? Que es este engrosamiento que le confiere bastante protección a la planta. Y tenemos entonces, si removemos la aponeurosis, fíjense que está cortada, la aponeurosis plantar, vamos a encontrar los elementos musculares y vasculonerviosos. Acá tenemos tres capas, ¿ok? Estas tres capas vamos a irlas viendo una por una. La primera es esta. Corresponde al flexor corto de los dedos. El músculo flexor corto, perdón. Vamos a ver acá. Sí, el músculo flexor corto de los dedos corresponde a la primera capa, en conjunto con los músculos abductores, ¿ok? Este que está acá, el músculo abductor del quinto dedo y el músculo abductor del primer dedo, ¿ok? Si entramos a la segunda capa, encontramos el cuadrado plantar o cuadrado carnoso, como lo quieran llamar, dependiendo de los nombres de cada una de las nóminas anatómicas, si la clásica o la moderna. Bueno, fíjense que para hacer una comparación entre el cuadrado plantar y el flexor corto de los dedos, bueno, el flexor corto de los dedos, fíjense que llegan acá a los tendones, se une con los tendones del flexor largo y se dirigen, por supuesto, hacia los dedos. El cuadrado plantar no. Él llega hacia el borde externo del tendón del flexor largo de los dedos, ¿ok? Fíjense cómo se inserta acá. Ahora, el flexor corto llega hasta los tendones para insertarse en la falange. Fíjense aquí cómo están los tendones. Así, de una manera muy parecida como ocurría en la mano, ¿ok? Fíjense aquí cómo están los tendones perforados y todo, muy parecido. Entonces ya sabemos que el cuadrado lumbar se inserta es en el borde externo del tendón del flexor largo de los dedos, ¿ok? Igual nacen a partir del hueso calcáneo, pero la inserción es diferente. Tenemos acá en este plano los músculos lumbricales, que son estos que están acá, que parten de los tendones del flexor largo de los dedos, al igual como ocurría en la mano, muy parecido, primero, segundo, tercero y cuarto lumbrical. Y tenemos ya el último plano, que está compuesto por este músculo, que es el aductor del hallux, tiene una porción oblicua y otra transversa, igualito como era en la mano. En la mano también recuerden que el aductor tiene esas dos porciones. Y acá, este que está acá, que es el flexor del hallux, tiene dos cabezas, una lateral y otra medial. Y este, que es el flexor corto de hallux y el flexor corto del quinto dedo, ¿ok? Acuérdense que tienen que, por ejemplo, acá tienen que hacer especificación porque está el flexor largo de hallux, que es este tendón que está aquí, y el flexor corto, que son estas porciones carnosas que están acá. Bueno, tenemos los interóseos dorsales, al igual que como era con la mano, muy parecido todo. Primer interóseo dorsal, segundo, tercero, cuarto. Recuerden que son bipeniformes. Y los interóseos plantares, ¿ok? Que son unipeniformes. Se parecen a los lumbricales, pero los interóseos plantares, ellos nacen directamente del metatarsiano. Recuerden que los lumbricales nacen de los tendones del flexor largo, de los dedos. Bueno, entonces tenemos las partes vasculares, la arteria pedia que viene de la tibial anterior,
a nivel de los malleolos. Y esta arteria, bueno, es bastante importante para tomar el pulso y valorar la circulación periférica. Si no existe la arteria tibial anterior, la arteria peronea da una rama que va a dar entonces origen a esta arteria pedia, ¿ok? Entonces es una sustitución que ocurre allí. Bueno, esta arteria pedia da una rama terciana lateral, ramas tercianas mediales. Aquí da una rama bastante importante que es esta, la rama plantar profunda para reunirse con el arco plantar, ¿ok? Y da las distintas arterias metatarsianas, ¿ok? Para dar después estas arterias digitales dorsales. Fíjense acá entonces en la tibial posterior, nacen estas arterias plantares laterales, plantares mediales. La plantar lateral va a dar un arco plantar profundo que se va a reunir con el ramo plantar profundo de la arteria pedia, ¿ok? Que ya se las venía mostrando acá a este nivel. Mire cómo perfora acá el ramo plantar profundo del primer espacio interóseo para reunirse con la arteria plantar lateral y formar este arco plantar profundo. Igual tiene unas arterias metatarsianas plantares y da las ramas, las arterias digitales, ¿ok? Plantares. A su vez también tenemos los nervios digitales provenientes de los nervios plantares lateral y medial. Fíjense acá los mediales como da estos ramos. Recordemos que hay unos ramos superficiales y otros profundos. El profundo es el que se va a dar la inervación motora de estos músculos en la planta del pie y el superficial que entonces da los nervios digitales, ¿ok? Y bueno, para terminar entonces tenemos este arco dorsal venoso, arco venoso dorsal del pie, que está formado por unas venas digitales dorsales que se reúnen acá y forman este arco venoso dorsal y que a su vez tiene un componente interno a través de la vena digital dorsal de alus o el arco venoso dorsal, forma la vena safena interna. Ya les expliqué el trayecto en la clase anterior, como primero es anterior, después pasa posterior a los cóndilos del fémur y de la tibia y se va hacia la parte superior, volviéndose anterior nuevamente para perforar la fase cribriforme y drenar de la vena femoral. Y la vena safena externa o parva o menor, igual nace del componente externo de este arco venoso dorsal para dirigirse hacia el compartimiento posterior entre ambos gastronemios y perforar la fascia para llegar a la fosa poplitea, drenar en la vena poplitea, ¿ok?